están acompañando por YouTube. Este va a ser un live, un espacio donde vamos a hablar sobre estas cosas que competen al placer femenino. Va a quedar aquí por el grupo de Reconecta, va a quedar también aquí por YouTube y por Instagram. Y es súper interesante que tengamos estos espacios porque aún hay mucho tabú, hay mucho miedo, hay mucha mentalidad al respecto del placer y lo que eso nos puede, eh, puede afectar la conexión con nosotras mismas y nuestra autopercepción. Siempre en los espacios de placer femenino hablo mucho de ese autoconcepto y autopercepción. Y quiero agradecerle a Diana Garcés, que hoy ha tenido una situación súper compleja allá donde está, no tiene internet, estábamos planeando hacer este en vivo juntas, pero vamos a ver cómo nos sale y depende cómo nos salga, entonces mañana hacemos otro. Vamos a ver. Mm, esta mentoría este es como una abrebocas a nuestra mentoría Reconecta. Y este live lo hemos llamado, este masterclass la hemos llamado ¿Cómo desbloquear el placer femenino? Y le cuento que estoy haciendo un curso de neurociencias, de neurobiología, y hay dos cosas que les quiero contar respecto a esto, porque a veces creemos que estas cosas de la ciencia, que hace muchos años, desde el yoga, desde el taoísmo, desde el tantrismo, ya se tenía como esa idea o esa claridad respecto a que nosotros somos un organismo integrado, no solamente integrado mente, cuerpo, músculos, huesos, fluidos, sino también en nuestros cuerpos sutiles. Entonces, en una de las clases nos decían que sobre ese diálogo interior, ¿no? Esa cuestión, esas frases, ese diálogo que es autobiográfico y rumiante, o sea que nosotros todo el tiempo estamos dándole gasolina a esos 60.000 pensamientos al día. Y miren esta cantidad, el 85% de estos pensamientos son negativos y son autobiográficos. Entonces, quiero, en este momento estoy hablando de nosotras porque esta es una masterclass para mujeres, nosotras debemos y sugiero que seamos muy atentas respecto a ese diálogo interno respecto a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con este diálogo interno? Cuando nosotros empezamos todo el día a decir, no soy suficiente, no soy fea, estoy gorda, esto no es así, tengo dolor de cabeza, me tomo esto, quiero hacer muchas cosas, pero no, yo soy incompetente, yo no soy comprometida, y todas este diálogo interno, estas frases repetitivas se van volviendo una mentalidad, y esta mentalidad y como este ente influye en nuestro sistema nervioso basal, ese sistema nervioso que automáticamente se va programando con nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a repetir esas frases constantemente, y muchas de esas frases, ahorita vamos a hablar un poco de eso, las venimos repitiendo desde niñas o las heredamos de lo que hemos escuchado y de lo que nos han dicho y de lo que hemos visto en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra escuela, lo que dice el profesor, la profesora, etcétera. Y más ahorita con esta situación de la comunicación, de la información, porque ahorita la información está allí gratuita para todo el mundo. Entonces, uno, tener en cuenta que nuestra mentalidad y el diálogo interno respecto a lo que nosotros somos, sentimos, hacemos, es súper importante para crear primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a tener este tipo de emociones
inconscientes pero constantes, nosotros activamos la amígdala. Y ahí va el segundo comentario, el segundo momento ajá. Entonces, esto es de un investigador, es de neurobiología cuántica, se llama como la rama que esta persona estudia. Y entonces hicieron un experimento donde estaban midiendo la actividad de la amígdala. La amígdala no es la amígdala de acá, sino que, porque esas son las amígdalas. La amígdala es una glándula que ella es la que se activa y desactiva con las emociones. Allí es, donde, es como si fuera el almacén de nuestras emociones. Entonces, si tú estás controlando todo el día, criticando todo el día, te sientes frustrada, te sientes desilusionada, te sientes enojada, te sientes apática, te sientes feliz, te sientes ilusionada, esperanzada, positiva. Todo esto tiene un efecto en esa glándula. Entonces, él empezó a hacer esta investigación y hicieron como un aviso sugiriendo que las personas que estuvieran mal, que se sintieran que estaban mal emocionalmente, esas eran las mejores candidatos para este experimento. Entonces, fue una señora y esta señora dijo, sí, yo estoy muy enojada con mi esposo, llevo 40 y pico años de casada, yo me presto para el experimento. Entonces, lo primero que le hacen a ellos es que identifiquen la emoción. Entonces le dijeron, bueno, vas a calificar de 1 a 10 en este cuadro de las emociones. Y por favor me dice si está bien, agradezco a todos los que están aquí, a los que están ahorita escuchando, a los que van a escuchar después. Entonces llega y le dice, le preguntan, ¿usted está frustrada? Y ella frustrada, no, yo no estoy frustrada, yo estoy enojada. 3, era de 1 a 10. ¿Usted está enojada? Sí, 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 yo estoy muy enojada. 8 puso. Y después le preguntaron, ¿usted está desilusionada? Ella quedó un rato en silencio y dijo, sí, yo estoy desilusionada. Y cuando reconoció la emoción, la amígdala empezó a bajar la intensidad de la señal que mandaba a su cuerpo y está conectado directamente con nervios, con el nervio vago que va al corazón y va a varios órganos, equilibrando, desequilibrando, activando o regulando nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos aclararon después de este experimento? Que cuando nosotros reconocemos la emoción, cuando la integramos observándola y sintiéndola, reconociendo racionalmente, cognitivamente, conscientemente, nuestra amígdala libera esa pulsión, se relaja y empezamos a cambiar. Esto para encuadrar lo importante que es ser consciente de nuestra mentalidad, de eso que nosotros muchas veces creemos que es nuestra personalidad cuando decimos, yo soy miedosa, yo soy desde niña, yo no siento desde niña, yo soy penosa, desde niña no me gusta esto de mí, desde niña yo soy así o asá. Hola, Cris, desde Argentina, súper, gracias. Entonces, cuando empezamos nosotras a ser conscientes de esto, no es simplemente ser consciente, sino cuando nos damos cuenta hay un efecto profundo. Y más cuando esto lo hacemos en un espacio grupal. Hoy, cuando estamos hablando de esas cosas que bloquean nuestro placer, es importante, además de conocer esto que les estoy diciendo sobre el sistema nervioso, sobre cómo reconocer las emociones, estar consciente de nuestro diálogo interno, que así como hemos construido un diálogo interno inconsciente, podemos construir un diálogo interno consciente, un diálogo interno que esté encajado, que esté alineado con cosas que realmente nos nutran y nos hagan salir del automatismo, ¿vale? Y más sobre el placer.
porque el placer además está visto en nuestra sociedad como algo muy mínimo, como usted tiene placer con cualquiera, como, yo me tomo agua, esta agua, mm, y este es el placer, solamente tomar agua, como algo muy mínimo, como algo alejado a estados de gozo, a estados de felicidad, pero realmente lo que se está descubriendo es que el placer es un escalón a un efecto como dominó de sensaciones y emociones mucho más elevadas, por así decirlo, mucho más sutiles, pero que si nosotros con el placer de estar vivas, de estar completas, de sentirnos, de reconocer esas cosas bellas que nosotras tenemos independientemente de la edad, de nuestra condición, de nuestro trabajo, de cómo estemos, va a ser un cambio profundo en ese contenedor que nosotras vamos a construir para poder sustentar no solamente placer físico, sino placeres mucho más sutiles y vamos a reconocer la responsabilidad que nosotros tenemos sobre esto. Entonces, es súper importante. Uno, vamos a empezar, ¿cuáles son esos pilares que nos van a hacer reconocer qué es lo que nos aleja del placer? ¿Vale? Entonces, que te preguntes, ¿por qué nosotros, y hoy, mire, antes de hablar de esto, hoy una persona, un señor me escribió porque hicimos una publicación respecto a la menopausia, es un estado natural que nosotras las mujeres tenemos. Hay un estado anterior que se llama perimenopausia y cómo esos estados influyen mucho en todo sentido, en nuestra mente, en nuestras emociones, y que muchas veces las mujeres pasan por eso, no le cuentan a nadie, no saben eso qué es, creen que están locas, no son comprendidas en su entorno, no saben que todo el proceso antes de llegar a la menopausia puede durar hasta 2 y 14 años y en algunas más, que después de los 30, 35, todas podemos tener algunos síntomas mínimos. Entonces él vio ese video y me dijo, quiero que mi esposa haga la mentoría Reconecta. Entonces le pasé la información al señor y después me contestó todo triste que él pensaba que la esposa tenía algo de esos síntomas porque se vuelve irascible, cambios en la libido, resequedad en todo lado, empiezan a no querer salir, a estar como de mal genio, irritables, y me dijo que no quería, que no, que a ella no le interesaba. Estaba muy triste y me contó pues que lo único que podía hacerle es sugerirle, pero que cada quien decidía en qué momento es que quiere empezar a educarse respecto a lo que pasa consigo mismo, sea con nosotros o sea con cualquier persona. Este es un llamado para que no te niegues la oportunidad de conocerte. Otras personas cuando hablamos de sexualidad consciente y tantra, entonces me dicen que es que les da miedo. Entonces le digo yo, y ese es la primer pilar, ¿por qué te alejas de tu placer? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué repites el miedo hacia el autoconocimiento de tu placer y miedo a ser responsable de construir tu autoconcepto? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a poder reconocerte como un ser sintiente? Porque esa es una de las grandes barreras en las mujeres, a pesar de toda la información que hay en el momento de aprender, en el momento de reconocer. Entonces, muchas veces esto puede ser porque es una lealtad del clan, vienes de un clan, de un espacio, de un contexto donde no están acostumbrados a este tipo de reconocimiento. Muchas veces porque tú sientes que ya lo que tienes que aprender lo has aprendido, porque no estás en un contexto donde esto pueda ser, esto sea natural, porque las amistades que tienes hablan mal de las personas que están en el mundo del desarrollo personal, porque muchas veces no tienes energía para cambiar, se sientes muy cansada o porque muchas veces tienes miedo a vulnerabilizarte,
a lo diferente. Y oigan, este último miedo, y dime si tú lo tienes, miedo a estar en comunidad. Porque, y ese miedo lo tenía yo. Hasta que cumplí 40 años fue que yo pude quitarme ese miedo y asumir que tenía muchas cosas que aprender y cambiar. Entonces, ahí les estoy diciendo, segundo, ese es el primer miedo. El segundo, la segunda pregunta que yo quiero que tú te hagas es, ¿qué importancia tiene para ti relacionarte de forma consciente contigo, con tu cuerpo, con tu placer, con tus ciclos y con otras mujeres? Porque muchas veces creemos, no, es que yo tomo pastillas anticonceptivas y ya. O voy al ginecólogo y obviamente el ginecólogo son los médicos que conocen mucho de esa parte, pero hay muchas otras cosas que los ginecólogos no manejan. Y ahí es donde entran estos espacios en los que de pronto, como yo ofrezco, manejo, vivo y he vivido desde hace más de 10 años, me tuve que ir hasta Brasil, imagínense, porque yo tenía una idea de que en grupo yo no era capaz de vulnerabilizarme, pero eso no era consciente, lo vine a ver después. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde tú te relacionas? O sea, ¿desde dónde tú tienes esa idea de que no hay importancia en relacionarte de forma consciente contigo, tu cuerpo, tu placer, tu ciclicidad y con otras mujeres? Entonces, desde la apatía, como no, yo no necesito, no, yo estoy bien así. Desde el miedo, ¿sí? Todavía tienes miedo de conocer más tú. Muchas veces has vivido violencia, abusos, ¿sí? Experiencias que te llenan de vergüenza. Y aquí viene la vergüenza, ¿vale? Desde no necesito hacer esto. Desde la protección me protejo porque no me siento como que encajo en los modelos. Esto es muy interesante porque cuando no encajamos también nos sentimos como raras. ¿Y cuáles son esos hábitos que tú reconoces que te alejan de los cambios para ser soberana de tu placer y para expandir tu conciencia? Porque esto mucho tiene que ver con esa conciencia. Entonces, la mentalidad, ¿qué piensas yo de mí misma? ¿Cuál es tu autoconcepto? Las emociones, ¿qué acciones? Las acciones son, por ejemplo, sabes que te tienes que cuidar en algo y no lo haces, sabes que tienes que ejercitarte y no lo haces, sabes que tienes que no debes consumir tanto dulce y lo haces, sabes que tienes migraña, sabes que tienes un descontrol en tus ciclos, pero no vas al ginecólogo, no vas a un espacio donde puedas conocer unas acciones diferentes a las que tradicionalmente se hacen. Porque mis amigas, ellas ninguna es así, entonces yo, porque me intereso de esto, soy la rara. Entonces es súper importante que puedas reconocer cómo son tus acciones, tus emociones y tu mentalidad frente a esta conciencia de crecer a través del autoconocimiento y del placer. Entonces, cuando hablamos de los bloqueos, aquí vamos a hablar de los bloqueos, ¿vale? Estos bloqueos los hemos dividido en 6 errores que te alejan del placer como una energía, o sea, el placer más allá de sentirme bien tocándome, que eso lo manejamos en la mentoría, todos estos temas los profundizamos en la mentoría, es reconocer el placer, y esto me encanta del taoísmo, porque en el taoísmo el placer es una escalera de iluminación. Porque si nosotras, además, todos nosotros nacemos de un momento de placer de nuestros progenitores y ellos sucesivamente han estado y todos estamos aquí en esta dimensión porque 2 personas tuvieron sexo, ¿vale? Desde una pulsión animal, desde una pulsión de lo que sea, pero todos estamos aquí porque hubo un acto penetrativo, un acto de relajación, un acto de contracción, un acto de apertura, por un acto donde seguramente él, el donante del esperma, tu padre, tu abuelo, tu tío, tu tatarabuelo, todos tuvieron un orgasmo porque pudieron eyacular. Eso es una verdad. Entonces, eso es un principio de aceptación
Y eso no lo hace menos energético, ni menos espiritual, ni menos consciente. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de integrar a través de la sexualidad consciente este concepto de placer como un camino de evolución y de autoconocimiento. Reconocer la mentalidad de nuestros linajes, no para pelear, ni para frustrarnos, ni para sentir culpa, ni para sentir rabia, ni para juzgarlos, sino para darnos cuenta de que tú, preciosa, eres responsable de la mentalidad que estás construyendo hoy, que me estás escuchando de aquí en adelante. ¿Sí? De conocer tu cuerpo, de conocer tu cuerpo, de conocer tus ciclos, de reconocer cómo funciona ese diálogo interno, tu mentalidad, de liberarte de pensamientos, acciones y emociones que tú ya sabes que no te están nutriendo, de poder liberarte del miedo a ser vulnerable y aceptar, porque recuerden lo que les conté al principio, cuando la amígdala, cuando tú reconoces las emociones, la amígdala se relaja y una amígdala hiperactiva es la amígdala de una persona controladora, irascible, reactiva, que rumia todo el día, negativa, impulsiva, ¿vale? Y no es que seamos perfectos después de esto, pero sí es súper importante porque en estos estados emocionales seguramente va a ser muy difícil conectar con el placer mínimo de sensibilizarnos con los sentidos ante la vida, ante lo que vemos, ante lo que olemos, ante lo que probamos, ante nuestro propio cuerpo, nuestros toques, nuestros propios olores, nuestros propios fluidos y ante nuestros campos sutiles, que es tan importante, ¿vale? Entonces, el placer es ese primer peldaño. En el taoísmo, después del placer, sigue el orgasmo. Primero es la excitación, después el placer, después el orgasmo. Después del orgasmo sigue el amor y después del amor sigue la iluminación. Entonces, ¿por qué es súper importante que tú trabajes en eso? Aún tengo muchas personas que me escriben cuando estamos en los grupos, mujeres de 40 años, 50, 60, que aún no han sentido su conexión con el placer. Tienen una idea, no una experiencia ni una conexión profunda. Entonces, vamos a hablar de los 6 errores, ¿vale? Hola, hola, hola. Bueno, cuéntenme de dónde están, si les está gustando lo que estoy diciendo, si sienten, compartan con amigas, mamá. El programa Reconecta es para mujeres desde su menstruación, porque vamos a hablar sobre ciclos, sobre linaje, sobre identidad. Vamos a hablar mucho sobre esa conexión de anatomía del trabajo del piso pélvico. Vamos a trabajar con los huevos de Johnny y mañana vamos a detallar sobre cada unidad. Hoy vamos simplemente a hablar sobre esos errores. Entonces, vamos a hablar de la introyección, ¿vale? ¿Qué es la introyección? Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Mm? ¿Cómo yo La introyección es mi propio concepto sobre mí misma, ¿vale? Yo, yo nunca he sentido placer, yo no soy buena para eso, alguna vez alguna persona te lo dijo, que yo no funciono, siempre he sido así. Cuando tú empiezas a construir esas ideas profundas y eso no te deja fluir en conexión con el placer. Cuando te compras esas ideas de que no eres capaz de tener placer. ¿Vale? Esa es. El segundo error. ¿Quién de ustedes ha vivido eso? Hay muchas chicas que lo hacen. Eso, venga, voy a saludar por acá.
Saludando a las chicas de Reconecta, a las personas que están en YouTube y que van a ver después. Como el segundo error es cuando yo, proyección, que es cuando yo proyecto mi placer ante el otro. Cuando sí, todo lo que yo siento dentro de mí tiene que ver con esa persona. Si esa persona no se siente bien, yo no soy capaz de sentirme bien. Si esa persona me dice, cuando creo que el otro es el responsable de mi placer. Eso es muy común y muy común, y por eso, y eso muchas chicas lo hacen. Por ejemplo, el dicho de es que él es malcatre o ella, porque esto se ve también, no estamos hablando aquí de solamente relaciones heterosexuales, sino mujer con hombre, porque en ambas se ve esto, ¿vale? Por acá me preguntan, ¿la mentoría Reconecta es para mujeres gays? Sí, gays, bisexuales, heterosexuales, es para todas personas a partir de su menstruación hasta la edad que sea, que quieran conocer y que quieran integrar el autoconocimiento a través del cultivo de la energía sexual con herbolaria, huevos de Johnny, limpieza de útero, a reconocer cómo cuidar las hormonas, a saber cómo transitar en la menopausia. ¿Vale? Ya se nos está acabando el tiempo, hablamos de la introyección y de la proyección. ¿Vale? Entonces, cuando decimos es que esa persona es mala para el sexo, mala en la cama, entonces es muy común que empecemos a creer que la otra persona es la que nos conoce más, es la que debe o tiene que saber cómo sentimos, dónde tocarnos, qué decirnos, tiene que adivinar lo que pensamos, lo que sentimos, y esto es muy común en muchas veces, porque si tú, hermosa, no te conoces, no sabes cuáles son tus patrones cada semana, porque cada semana nosotros podemos cambiar, pues seguramente esa otra persona no, o porque una vez hizo algo que te gustó, entonces creemos que la otra persona siempre tiene que adivinar. Y eso no es así. Súper importante para no creernos lo que estamos repitiéndonos todo el tiempo internamente, ni proyectando en el otro lo que nosotras queremos y no hablamos y no comunicamos. En estos dos primeros errores es súper importante que nosotras tengamos la capacidad de comunicarnos. Y esto, mire, yo aprendí a comunicar lo que realmente yo quería y sentía, y yo me consideraba open-minded, ¿sí? Yo era el open-minded, yo no tenía nada, y resulta que cuando pude morirme a estas capas de protección que yo tenía respecto a mí, con la voz quebrada, pude empezar a reconocer qué era lo que realmente yo quería y crear un espacio de valentía, de conciencia, liberar, quitarme capas y liberar aspectos mentales, emocionales y hábitos que no me dejaban conectar profundo conmigo y no me dejaban tomar decisiones, ir para como ir para adelante, abrir espacios, no reconocía mis miedos, era muy difícil que yo fuera vulnerable, no expresaba de una forma amorosa lo que sentía, sino de una forma autoritaria. Era una persona que constantemente estaba demandando y siempre me sentía que no me daban lo suficiente. Entonces, cuando pude estar en un grupo de mujeres, y cada vez que estoy en estos espacios, así sean virtuales o espacios presenciales, es súper lindo como tú al estar en un espacio seguro, en un espacio donde puedes hablar con tu verdad sin ser juzgada, en un espacio donde tú puedas aceptar, sí, yo
Yo me creo, cuando estoy con alguien, creo que no soy suficiente, creo que yo no siento, me da miedo decir lo que siento, lo que no siento, y entonces por eso quiero que la otra persona me dé el placer, y esto es un gran error. Nosotros compartimos el placer, nosotros nos llenamos de placer y luego nos penetramos de placer y luego nosotros eso lo compartimos con el otro, con la otra, con los otros o con las otras. ¿Vale? Entonces es súper importante que nosotras podamos en estos dos primeros errores reconocer exactamente cuáles son esos pensamientos, cuál es esa mentalidad, cuáles son esas acciones, cómo eso está grabado en mi cuerpo. Y ahí viene una de las cosas más interesantes que es del tantra, del taoísmo y de la somática, porque esta información muchas veces nosotros no reconocemos los patrones mentales porque creemos que lo normalizamos. Segundo, el diálogo interior, ese que nosotros no hablamos, pero sí pensamos, el diálogo que expresamos, porque muchas veces no somos conscientes de todo el lenguaje que usamos para expresarnos de nosotras mismas o expresarnos de otras mujeres, ¿vale? Y tampoco reconocemos la sensibilidad, porque ¿qué pasa con el sistema nervioso, con toda esa información? Miren, los nervios que nosotros tenemos en el cuerpo vienen 80% de nuestro sistema nervioso central, 80% desde el cuerpo hasta el cerebro y el 20% del cerebro hacia el cuerpo. Entonces, mucha de la información que nosotros sentimos y que está almacenada en nuestro neocortes, en nuestro cerebro límbico y en nuestro cerebro reptiliano, se queda en los tejidos, se queda grabado en posturas, en gestos y en sensibilidad. En nuestra mentoría Reconecta hacemos muchos ejercicios para que tú seas consciente incluso de tu conciencia ósea, porque en el hueso hay información sensitiva. Que seas consciente de tus articulaciones, que seas consciente de tus fascias, de tus músculos y de tu piel. Y ahí, si ven cómo vamos desde lo más profundo, desde nuestra identidad, desde nuestra historia, desde nuestra mentalidad heredada, desde nuestra sensibilidad, hasta que va aflorando esa capacidad, ese refinamiento de poder ser soberanas de nosotras mismas. Cuando reconocemos nuestras hormonas, nosotros tenemos 35 sentidos. Son 5 sentidos externos que son los que siempre conocemos y 30 internos. Y hay muchos sentidos de esos que nosotros no lo hemos desarrollado. A través de este proceso, nosotros podemos sensibilizarnos tanto y las chicas tanto que podemos tener una sensibilidad hormonal. Reconocer, yo sé que muchos allí saben cuándo, de qué óvulo menstruan o sienten muchas cosas en la parte pélvica, pero muchas veces no reconocen qué hormona es la que está funcionando X semana. Cuando estás irascible, cuando estás como depre, cuando todo lo ves mal, cuando te da por comer chocolate o azúcar. Y cuando reconocemos qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, podemos ver eso como una película, como un diagrama donde nosotras podemos reconocernos y comprendernos a nosotras mismas, cambia totalmente la relación, no solamente con nuestro entorno, sino con nosotras mismas. Por eso, bueno, entonces ya vamos a cerrar. Llevamos ya 40 minutos. Los otros errores son la insensibilización, cuando nosotras nos acostumbramos a no sentir. Pero vamos mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, y vamos a esperar a ver si Dianita puede estar mañana para que hablemos con ella, a hablar de los otros 4 errores que nos alejan del placer. Mañana a la 1, si cambiamos de horario porque Diana tiene algo, se los avisamos, pero sí quiero que me digas si te interesa hacer parte de nuestra mentoría Reconecta. Van a ser 6 meses y saben, ahorita estaba haciendo la cuenta,
tenemos un super precio que son como, en 6 meses son como 2.500 pesos diarios. Tenemos una super promoción para que tú, tu mamá, tu tía, tu prima hagan parte de esta mentoría, que reconozcan que que no hay edad, ¿sí? No hay edad. Entre más temprano nosotras conozcamos todas esas etapas, súper bien. Si has tenido hijos, si tienes situaciones con tu parte ginecológica, y no es porque nosotras seamos ginos y te vamos pues, a dar una atención, pero como especializada, pero sí el conocimiento de la herbolaria, que como yo, que tuve más de 10 años, endometriosis, ovario poliquístico, inflamación pélvica crónica, a través de un proceso de conciencia, de cambios de hábitos, pude recuperarme y nunca más tener ninguna afección a ese nivel, y he acompañado a muchas personas que también han estado en esa posición, y a través de esa autoobservación pueden recuperar la soberanía en su parte, en su salud ginecológica, en su salud hormonal, en su salud del placer, en su salud en su salud emocional, en su bienestar emocional, reconocerlas, aprender cómo liberar esas emociones de los tejidos, de los huesos. Entonces, es un espacio especializado para eso. Es un espacio donde vas a tener la información durante un año para para el acceso constante de eso, ¿sí me entiendes? Vamos a tener 6 meses de mentoría, perdón, y el acceso de por vida, ¿vale? 6 meses y de por vida, ¿vale? Estaba aquí leyendo otra cosa. Entonces, mañana vamos a seguir viendo estos 6 errores, porque yo sí quisiera que Diana estuviera aquí, si es posible, si se le arregla el internet. Pero cuéntame de estos 2 errores que nosotros te hablamos, que es la introyección y la proyección. ¿Cuáles de esos dos tú los has vivido? ¿Vale? Eso. Saludando, muchas gracias a todos los que han estado por acá. Nos vemos entonces mañana. Recuerda, Mentoría Reconecta para mujeres que deseen ser soberanas de su placer, que deseen conocer un poco más de su cuerpo, cómo cambiar la mentalidad, cómo estar en un espacio, un contenedor, en un contexto con otras mujeres que están también con esa visión. Si tú te rodeas de personas que puedas hablar libremente de estos temas, vas a empezar a abrir tu contenedor. Si estás en espacios donde no tienen la visión para ver más allá, pues tú vas a tener la tendencia de encajar. El contexto es muy importante. Cuando estamos en contextos donde las personas comunican, pueden hablar sin ser juzgadas, tú abres ese espacio. Cuando reconoces tu cuerpo, vamos a tener actividades de movimiento, de respiración, del tantra, del taoísmo, automasajes, muchas cosas que son muy simples de integrar a tu vida diaria, de herbolaria, de nutrición. Vamos a hablar mucho cómo transitar la perimenopausia y la menopausia. Entonces, los esperamos mañana a la 1. Un beso. Escribe Reconecta. Vamos a entregarles la grabación de este en vivo y nos vemos mañana. Chao, chao. Un abrazo a todas.